ha sido un partido muy fuerte, de bastante ritmo por ambos lados. Y bueno, se ve que ellos están más conjuntados que lo que estamos nosotros. Nosotros hemos venido a final de temporada y el tener un buen tono físico es lo que más nos ha costado, sobre todo entre el calor y en las condiciones que hemos venido, pero los chavales se han comportado, nos hemos comportado, teníamos un partido pues complicado y difícil porque ellos el ritmo que tienen, de la envergadura que poseen, pues bueno, te crean problemas, ¿no? Pero ha sido un partido muy equilibrado. Muy buenas, Carlos Martínez, de Sport. Señor Clemente, en un partido con estas temperaturas, de mucho calor y humedad, que es muy poco habitual en un equipo como ustedes, ¿qué tanto ha servido de experiencia? No, bien. En el fútbol hay que jugar con frío, con calor, lloviendo o con sol. Y bueno, para nosotros es una novedad, ¿no? Pero hay veces que también jugamos en zonas de España que hace mucho calor y tenemos que jugar. O sea que es una experiencia, pero más problema que el calor quizás sea que hemos venido el domingo con muchas horas, el jet lag es complicado y amoldarnos a los dos aspectos, con el calor y con el viaje que hemos hecho viniendo desde España sin mucha aclimatación, pues nos ha costado un poco más, ¿no? Pero hemos aguantado bien. Bueno, nosotros hemos venido con un equipo muy joven, no con mucha experiencia, y este tipo de partidos, pues lo que a nosotros nos ayuda es para poco a poco conjuntarnos, porque cogemos los jugadores y no tenemos mucha participación en partidos. Jugamos 2 partidos al año. Y entonces estos partidos nos vienen para fortalecernos, fundamentalmente, que la gente que tiene 17, 18 años pues va cogiendo experiencia para que en 1 o 2 años tengamos mucho más nivel y mucho más número de jugadores. Entonces nos viene muy bien el enfrentarnos a equipos como Panamá, que es un equipo mundialista, y a ellos les va bien porque nosotros venimos con un fútbol europeo. Y para Panamá también esa experiencia, pues yo creo que le resulta propicia. Creo que hemos sido unos buenos sparring para Panamá, ahora por la Copa de Oro que van a jugar. Bueno, yo les he visto este año, el año pasado en el Mundial, les vi los partidos en el grupo que estuvieron, les he visto casi uno de los partidos que han jugado en Portugal con Brasil. Y les vi, en vídeo, claro, les he visto en vídeo el partido de clasificación contra Costa Rica. Yo creo que es una selección que tiene muy buenos jugadores, lo que quizá el jugar solo en Centroamérica, pues les vendría muy bien también jugar con selecciones que tienen otro nivel de competición, ¿no? Sobre todo en el fútbol europeo, que es un fútbol un poco más rápido, que es un fútbol más dinámico de lo que es el fútbol americano, ¿no? Yo creo que les viene muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿eh?